Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, en este hermoso miércoles soleado y caluroso miércoles. Es realmente una bendición para nosotros pues estar de nuevo con ustedes en este estudio bíblico. Les saluda el pastor Mario Belardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, y siempre trayéndole el estudio bíblico como todos los miércoles. Como siempre, súper bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico. Recuerde que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Así es que no se desconecte y vamos a orar y luego vamos a hacer una pequeña meditación del proverbio del día. Lo invitamos a que comparta esta transmisión para que juntos podamos aprender la palabra del Señor. Bienvenidos. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las benditas manos de nuestro amado Salvador, que es quien dirige todas las cosas. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos en tus benditas manos, presentándonos, Dios, sabiendo que tú eres el Rey, tú eres el guía de nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos todo, absolutamente todo lo que tú haces, Señor. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro pronto auxilio. Que tu Santo Espíritu tome control de lo que vamos a hacer ahora y que juntos, pues, junto con el Espíritu Santo podamos enseñar y aprender a todos aquellos que estén dispuestos a estar con nosotros por un tiempo, Señor. Gracias, Dios, aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Pues nos reunimos en este momento para estudiar la primera carta del apóstol Pedro. Y es una bendición para mí el seguir estudiando la palabra del Señor y volver a preparar estudios bíblicos específicos, ¿verdad? Así exegéticos, viendo versículo a versículo, porque esa es la gracia de ese estudio, que no nos saltamos ni un solo versículo. Y vamos aprendiendo, porque para mí es una bendición porque me recuerda de cosas y sigo aprendiendo. No solo me recuerda, sería un mentiroso si digo, no, es que me recuerda todo lo que he aprendido. Es cierto, me recuerda, pero la verdad es que hay tantas cosas. La Biblia es una fuente sin fin. Es imposible pensar que vamos a terminar de aprender, porque todos los días, usted puede estudiarla todos los días y dedicarle una par de horas todos los días, y yo le aseguro que todos los días que usted se siente frente a la Biblia, va a aprender algo nuevo. Amén, por eso se dice que la palabra de Dios es revelada. Amén. Nosotros la leemos, pero Él es el que nos pone esa inspiración, pero siempre nos enseña algo. Y por eso dice la palabra que nunca regresa vacía, porque la leamos 1, 2, 3 veces, no importa las veces que nosotros la leamos, siempre el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Amén. Así es que vamos a comenzar el estudio bíblico de este día. Vamos a leer ahora 4 versículos del 6, 7, 8 y 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro, del versículo 6 hasta el versículo 9. Y fíjense, amados hermanos, este día pues vamos a ver cómo es que nosotros somos pulidos como el oro, valiosos como el oro, y hay algo espiritual dentro de nosotros que va a ser honrado, que va a ser bendecido al final. Así que amén. Vamos a entrar a eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros ignoramos estas cosas y de repente escuchamos todas las predicaciones que andan por ahí de bendición y de esto y lo otro, ¿verdad? Que hacen a un lado todo este tiempo de dificultad, pues no logramos comprender la vida del cristiano, porque ellos se predica que la vida del cristiano solo está lleno de bendición, y la bendición siempre la relacionan con cosas materiales. Y eso no necesariamente es así. Pero lo importante es que esta carta nos incentiva a que no importa la circunstancia o el tiempo que estamos viviendo o la temporada, como se dice, nosotros la vamos a recibir con mucha alegría y gozo. Amén. Así es, amados hermanos. Así es que vamos a la palabra del Señor y como les digo, vamos a estudiar, vamos a leer del 6 al 9, del versículo 6 al 9. Póngale mucha atención a la lectura, porque desde allí usted va a aprender mucho. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis
que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraréis con gozo inefable. No dice así. Os alegráis, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que estuvimos estudiando el miércoles pasado. Yo le invito que usted pueda buscarlo en YouTube, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo se llamaba el tema. La herencia, ¿verdad? La herencia de los santos, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo que Dios nos ha bendecido. Y comenzamos viendo desde el versículo 1 que el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia y estaba hablando de que según la presciencia de Dios hemos sido santificados por Dios y hemos sido apartados para obedecer, ¿verdad? Y al obedecer ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente en el versículo 3, Pedro da una bendición del Señor como mostrando a la iglesia que es la actitud que nosotros debemos de tener siempre, bendecir al Señor, no tener ninguna duda de la existencia y a pesar de mis circunstancias, a pesar de lo que pueda estar pasando, sea que esté en dificultad o en bendición, yo pueda declarar a Dios como bendito, así como bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que en el Antiguo Testamento se hablaba cuando se hablaba de Dios y se quería exaltar su poder, se habla, yo soy Jehová que te saqué de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, además de ese hecho tan glorioso en el Antiguo Testamento, nosotros agregamos que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios es quien resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Amén. Por eso el tema anterior fue heredero de Dios. Amén, así es. Entonces, y luego comienza el apóstol a decirnos, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y vimos un concepto, nos hizo renacer, y este concepto no es otro que el nuevo nacimiento. Amén. Vimos que Dios nos hizo renacer, no porque nosotros lo merecíamos, porque nosotros hubiésemos hecho buenas obras, sino que nos hizo renacer por su misericordia y también por su gracia, ¿verdad? Y a través de Jesucristo, por supuesto, pero dice, y para una esperanza viva, ¿verdad? Pongo el texto en su pantalla, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, esa esperanza que nosotros tenemos y atesoramos, el poder que la sostiene es la resurrección del Señor Jesucristo. De tal manera que si mi esperanza es verdad, que si Jesucristo resucitó de los muertos, también mi esperanza es verdad, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y en el versículo 4 nos narra cómo vimos las características de la herencia. ¿Te recuerdas? Vimos las 4 características de la herencia. Amén, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada para vosotros. Dice, ¿y dónde? En los cielos. Así es, o sea, dijimos que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y la última característica es una herencia que está, como dijiste, reservada para nosotros. Y dijimos que en los cielos, si alguien dirá, ay, pero yo la necesito aquí, mire, en los cielos es el lugar más seguro. De ahí, amén. Y recordamos a Mateo allá donde dice que háganse tesoros en el cielo, donde no se arruinan las cosas y donde nadie se las roba. Y nosotros podemos llegar a esa bendición a través de la oración
podemos hacer que Dios nos bendiga de allá. O sea que con la oración nosotros materializamos las promesas de Dios. Y Dios es fiel, amados hermanos. Y entonces dice que esa herencia era para los que está reservada en el cielo. ¿Para quiénes? Para los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, dijimos ya las características de la herencia. ¿Y cuáles son las características de los herederos? Nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que la fe es la llave que nos lleva, que nos abre las puertas de no solamente de la salvación, sino que el poder de Dios. Por eso es que dice, y lo pongo en su pantalla, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Amén. Entonces, amados, allí esa es la característica de los herederos. Somos guardados por el poder de Dios. Por eso es que tenemos la plena seguridad de la herencia, de la esperanza y de la salvación y de las promesas que Dios nos ha hecho. Y aunque en este momento no las tengamos sobre la mesa, sí las tenemos en el corazón y están en el cielo, y Dios las va a ir manifestando poco a poco. Esa es la importancia de permanecer en el camino, y también que esa fe es la que nos protege para que nosotros nos da ese poder, para nosotros perseverar, para nosotros continuar ese camino y llegar a esa herencia que nos tiene preparada el Señor, y protegida, que no se arruina, no se marchita, no envejece. Es algo que nos debe de motivar también. Pues ahí comienza, a partir de ahí comienza nuestro estudio. En el versículo 6 nos dice las primeras palabras que dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? Amados hermanos, en la esperanza que tenemos en Cristo, en el poder de Dios que está con nosotros, en la herencia hermosa que Dios nos ha dejado y que se va a manifestar cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Amén. Y entonces nosotros nos alegramos, y esa es la mayor alegría del cristiano. No son las cosas que recibimos ahora, sino que son principalmente, mis queridos hermanos, las promesas de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que las promesas de Dios son nuestra fortaleza. No es la riqueza, no es la salud. Es bueno tener riqueza, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre les digo a los hermanos, miren hermanos, hay que trabajar porque la vida es siempre mejor con dinero que sin dinero, ¿verdad? Tener para darle lo necesario a la familia y más que estar en escasez. Mas, sin embargo, no es ese el gozo, no es esa la alegría, sino que la esperanza que tenemos en Dios y saber que Dios cumple todas sus promesas. Y más cuando esos últimos tiempos ya están cerca, pastor. Amén. Para nuestra salvación. Por eso tenemos que guardarnos y con su poder. Amén. Y entonces, a partir de allí, cuando dice en lo cual vosotros os alegráis, el apóstol Pedro retrocede un poquito, porque también ya nos había dicho que ya habíamos hablado de esto, que la carta es una carta universal para la dispersión, ¿verdad? En el versículo primero creo que lo establece cuando dice el versículo 1, mire. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y luego menciona en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces, todos estos hermanos, todo este grupo de cristianos fueron expulsados, ¿verdad? Tuvieron que salir corriendo porque se había comenzado ya la persecución. Entonces el apóstol Pedro, la intención de Pedro al escribir su carta es que la iglesia siga gozándose, siga manteniendo una actitud de fe positiva en medio de las pruebas, Amén. En medio de las dificultades. Algunos habían tenido, cuando fueron expatriados, habían tenido que comenzar desde cero, y algunos con menos de cero porque habían recibido golpes, les habían robado lo que tenían, habían tenido pérdidas en su familia, entonces estaban comenzando prácticamente desde abajo.
Y cuando nosotros hemos emigrado, pastor, creo que es mucho más comprensible a lo que hoy se le llama diáspora, que algunas veces se tuvo que salir sin nada y comenzar de nuevo, pasar dificultades, pasar pruebas. Aprender el idioma, volver a aprender un montón de cosas. Se olvida lo que por un tiempo uno tiene que olvidar lo que fue allá para tomar nuevas herramientas, ¿verdad? Por eso las diversas pruebas que se pasan como expatriados, el llegar a una tierra nueva, el dejar todas sus raíces, pero mantenerse en la fe, yo creo que ese es el punto en lo que más nos podemos comparar, porque hemos visto muchas veces que cuando uno viene con esa gran alegría, con ese gran fuego, dices entusiasmo, tú, ¿verdad? Entusiasmo, pero cuando ya se empieza a ver lo que nos leíamos anteriormente, que las cosas materiales pues se va dejando al Señor a un lado, pero esta hermosa carta yo creo que nos sirve a todos para que no importa la prueba, el lugar, nosotros podamos gozarnos, porque toda prueba es temporal y nos fortalece al final de como vamos a ver adelante, que es una forma de que nos prueba el Señor. Ok, nos vamos adelantando. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? Nos dice, entonces nos recuerda y le recordó a los receptores de la carta. Yo sé que están pasando dificultades, ¿verdad? Pero acuérdense lo principal del evangelio, lo principal de la vida cristiana es lo espiritual. Amén. Son las promesas de Dios. Esas se materializan, ya hablamos de eso. Pero el apóstol inmediatamente, después de decirle en lo cual os alegráis, o sea, con las promesas, pero el apóstol de un solo los trae a la realidad. Si es necesario. Los hace poner en los pies en la tierra y les recuerda cuál es su realidad. Porque les dice el versículo 6. Sí, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, aquí vamos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es. Entonces, amados, vea esto, dice, en lo cual os alegráis, ya les dijo, ¿verdad? Su alegría tiene que ser el Señor. Amén. Y yo sé que así es. Pedro está afirmando algo. Pedro no tiene a la gente enfrente, pero por la fe el apóstol Pablo y por lo que le han contado, que la gente, a pesar de su pérdida, sigue entusiasmada. Entonces, os alegráis, aunque ahora, aunque en este momento, aunque te encuentres en estas circunstancias, dice, aunque ahora, y ahí le pone una especie de espacio temporal a las pruebas. O sea, las pruebas no son para siempre, porque dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, no dice por un tiempo, por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se encuentra usted, pero la Biblia dice que lo que le está pasando es por un poco de tiempo. Y tiene un propósito, ¿verdad? Y tiene un motivo, y va a tener una al final, y eso es lo que vamos a ver, va a tener una respuesta positiva en nosotros. Entonces sigue diciendo, oiga esto, el versículo 6, estamos en el 6. Si es necesario, dice. Oiga esto, porque acabamos de decir, aunque ahora por un poco de tiempo, y de ahí dice Pedro, si es necesario. Porque las pruebas siempre son, algunas veces son exteriores, ¿verdad? Correcto. Todas las adversidades. Entonces dice, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. O sea, Pablo aquí está estableciendo varias cosas, ¿verdad? Que nuestra alegría es Cristo y sus promesas. Pero que por un tiempo, por un poco de tiempo, por un momento, por una circunstancia, por un periodo, ¿verdad? Por una temporada, nos va a tocar sufrir, vamos a tener que tener problemas. Y es que, mire, hermano, no solamente el hecho de que estamos viviendo en un mundo caído donde ya es difícil para todos, absolutamente para todos, salir adelante, sino que nosotros somos el grupo de personas sobre la faz de la tierra que creemos en algo que no se ve. Amén. Palabras que las creemos más firmes que la propia realidad que está viviendo el mundo, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos peregrinos en este tiempo. Entonces la gente nos ve
y nos trata de locos, pero no solo así, sino que cuando nos ve que nuestra conducta, cuando queremos nosotros cumplir la palabra de Dios, es diferente a la de ellos, que no participamos en todas sus cosas, en todas sus depravaciones, en todas sus orgías y todas sus locuras y todos sus chistes gruesos, ¿verdad? Y sí, algunas veces dicen, no, eso no se puede dar, pero cada una de las circunstancias externas, todas las adversidades, dice el Señor, nos podemos contener o podemos soportarla porque nos dice ahí en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No dice no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Amén, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que que va a llegar algún tipo de temor, va a doler, nos vamos a asustar, pero nosotros tenemos que confiar. No confía en mis manos, sino que dice confía, pero confiad, yo he vencido. Y si nosotros tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, podemos tener ese gozo del que nos habla, ese gozo que viene desde nuestro interior. Ajá, y entonces vemos que la prueba viene solo un tiempo. Y a veces, porque de repente dice, bueno, ¿y por qué me ha tocado esta prueba a mí? Y yo veo al hermano tal que no le pasa nada. Porque de repente los hermanitos, pues cuando comparan. Estamos en desesperación, ¿verdad? Comparan el estado de otros hermanos. Pero el Señor nos da tres palabras aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que son bien personal, para cada uno, valga la redundancia, son bien personal, son bien circunstancial y son bien directas, hablando del propósito de Dios para cada uno. Mire lo que dice, ya nos dice, aunque por un poco de tiempo, mire las palabras, tres palabras. Sí. Es necesario y yo creo que para todos es necesario porque es parte, como nosotros vamos a madurar en la fe, vamos a fortalecernos en la fe, pastor. Amén, sí, amén. Es necesario. Yo creo que todos tenemos un momento donde flaqueamos, donde nos desanimamos por las circunstancias adversas, pero cuando nos llega la prueba, cuando le llega un hijo o la salvación es personal, entonces las pruebas tienen que llegarle a cada uno. Hasta los niños tienen sus pruebas y algunas veces nosotros no se las dimensionamos a la altura de ellos, pero el Señor nos pone una prueba para que nosotros podamos perseverar y madurar y fortalecernos en Amén. la fe. Entonces vemos, ¿verdad?, que nos alegramos en Cristo. Segundo, por un lapso de tiempo, no todo el tiempo. Tercero, si es necesario. Por eso es que a veces hay personas que no les está pasando nada y a otro grupo de personas sí. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo y porque Dios ha considerado que es necesario. O sea, si usted está pasando una circunstancia donde sea que usted la haya provocado o no, si usted es creyente, Dios ha determinado que esa prueba venga a nosotros. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo y porque Él considera que es necesario. Yo siempre hablo de esto, ¿verdad? La necesidad de las pruebas son, y ya vamos a hablar un poquito de eso, son para nuestro crecimiento, nuestra madurez. Tiene que ver mucho con nuestra madurez, con nuestra santificación, con nuestra fe, con todo lo que nosotros somos. Entonces, sí, y al final nos fortalece y nos da el crecimiento espiritual. Por eso es que el cristiano no tiene que tener envidia, ¿verdad? No tiene que ser celoso. ¿Por qué? Porque ya le va a llegar su turno. Así como llega el turno de la prueba, también llega el turno de la bendición. Entonces, pero en este tiempo, y Dios dice que es necesario, el que, oiga lo que viene, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Amén. Ni siquiera dice una prueba, ¿verdad? En diversas pruebas. Y allá Santiago, no sé si me permite. Ya vamos a entrar a Santiago. Ya vamos a entrar a Santiago porque es importante que nosotros entendamos, pues, de dónde vienen las dificultades. Amén. No, Dios no prueba a nadie. Claro. Dice la Escritura, dice la misma Escritura que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que Dios no te va a provocar con el mal. Dios no va a hacer eso.
Oye bien, Dios no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay maldad en Él. No hay deseo de hacerte caer. Él quiere que sigamos de pie. Pero, permítanme, lo que sí Dios hace es mandarnos cuando es tiempo y cuando Él considera que es necesario, nos manda pruebas que afligen nuestro corazón y y sacan lo mejor de nosotros. Entonces, allí es cuando nosotros somos probados. O sea, no confunda la tentación con la prueba. Sí. ¿Verdad? Algunas veces la prueba se puede convertir en una tentación, ¿verdad? Cuando yo estoy caminando y de repente me viene alguna dificultad y entonces en esta dificultad yo me quiero salir de la iglesia porque ya no aguanto o porque creo que es mejor el mundo. O porque entonces, me gusta la... Ajá, o porque algo me está provocando. Entonces esa prueba, si yo estoy a punto de caer, se convirtió en una tentación. Amén. Pero no era esa la intención, sino que al contrario, que nosotros nos hiciésemos fuertes. Entonces dice el versículo 7, ya vamos a ver a Santiago y vamos a ver una porción de Romanos. Amén. Vea lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces aquí nos está dando toda la explicación. Ya nos dijo que es temporal, ya nos dice que si es necesario. Y cuando dice la Biblia que es necesario, está hablando de propósito. No es que le voy a pegar a este. No, es un propósito. Dios quiere provocar. Dios quiere crear en nosotros conductas, actitudes correctas para que nos vayamos pareciendo cada vez más al Señor. Y hace una comparación, ¿verdad? Sí, porque muchas veces, y aquí, bueno, yo aquí vine a ver las, como le llaman, pepitas de oro, que vas a un museo y te enseñan cómo es el oro, que es algo que lo ves y es una piedra cualquiera, pero el artesano sabe cómo procesarlo y dice que tiene que ser pasado por fuego para quitarle todas las impurezas. Correcto. De la misma manera nuestro Señor Jesucristo, aquel que muchas veces no lo vemos y nosotros decimos, si Dios no me ve, pero los ojos de Jehová, dice, están sobre todos y Él nos ve en todo tiempo, y ve nuestras intenciones hasta del corazón. ¿Cómo no nos va a pasar por fuego para limpiarnos de toda maldad? Así es. Dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad. Recuerde que nosotros, amados hermanos, y no es que Dios sea malo o algo así, Dios, esa idea, por favor, quítesela de su mente. Dios es bueno, ¿verdad? Siempre Dios es bueno, Dios es amoroso, pero también es santo, es justo y es quien nos purifica, amados. Entonces, dice, aquí se hace una comparación. Dice, y nos dice qué es lo que se somete a prueba. No es la intención someter a prueba nuestro cuerpo, sino que dice el principio, para que sometida a prueba vuestra fe. Vuestra fe, sí. Entonces, y a veces nosotros amamos demasiado nuestro bienestar, nuestro cuerpo, nuestra esposa, nuestros hijos, y a veces los ponemos arriba de Dios. Y si mi esposa o si mis hijos, si mi trabajo me lo permite, entonces yo voy a buscar a Dios. Entonces ponemos las cosas arriba de Dios. Entonces Dios ve, ok, es necesario, ha llegado el tiempo y es necesario de someterlo en alguna afliccióncita para que se dé cuenta que ni el trabajo, ni la familia, ni nada lo va a sacar del problema, sino que solo soy yo, para que mi confianza sea en Dios. Entonces, sí. Dime. Es que en las pruebas es cuando nosotros sacamos ese potencial, eso que hoy se le dice resiliencia, que desde los principios ha estado, el Señor lo ha mostrado. Cuando viene una prueba, te esforzás y sacás das lo mejor de ti para poder superarla. Y ahí es donde se ve que si nosotros estamos en Cristo, nuestra fe, que si no, algunos cuando no está bien cimentado, cuando llega la prueba, no, mejor no, dice, porque antes me iba mejor, o cualquier circunstancia. Las circunstancias siempre son, las adversidades siempre son exteriores,
pero es el momento cuando se pone a prueba nuestra fe, es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo para seguir adelante a la meta. Amén. Y fíjense que afuera, antes de conocer al Señor, nos enfrentamos a pruebas o dificultades, y lo que queremos obtener quizás es una ganancia económica, lo que queremos es salir adelante después de algún fracaso o un reto que tenemos enfrente, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros ganamos, todos los triunfos que tenemos, lo hacemos para situaciones de aquí en la tierra, donde todo es perecedero. Pero el cristiano no es así. Aunque tiene bendiciones y recibe bendiciones de esta tierra, sus ojos están puestos en lo eterno, ¿verdad? En lo que no se arruina ni se pierde. Entonces el creyente debería de ser una persona que persevere y cuando sienta que está siendo atacado, que está pasando dificultad, entienda que es su fe la que está siendo probada. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que caminar más, porque dice, oiga esto, la prueba, la fe, mucho más preciosa que el oro, y habla del oro y dice, el cual, aunque es perecedero, o sea, tiene solo beneficio para este mundo, se prueba con fuego, ¿verdad? Entonces, pasándose a la fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, estamos hablando de que nuestra fe va a ser en algún momento, por decirlo así, por ocupar una palabra, una expresión, el Señor Jesucristo va a aplaudir el trabajo de sus hijos que no se hicieron para atrás, que aunque la prueba fue bien difícil, no nos hicimos para atrás. Y al contrario, en lugar de dejar la fe, en lugar de salirnos de ese camino, nos vamos a fortalecer, pastor. Amén. Nos vamos a fortalecer y también podríamos aplicarla, pastor, en el sentido que si yo estoy pasando una prueba, me siento triste, dice allá que si te sientes triste, que cantes coritos. Amén. Que cantes, que te regocijes y te alegres en las cosas que son espirituales. Algunas veces ese corito o esa alabanza viene a fortalecerme porque el contenido está diciendo aquello que mi esperanza viva, lo que me va a ayudar a fortalecerme en la fe para seguir adelante ante la adversidad. Amén. Y fíjense, amados, que ese mismo principio es utilizado por Santiago, que es el hermano carnal del Señor, y por el apóstol Pablo. Amén. En Santiago capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice y se va a dar cuenta que estamos utilizando prácticamente el mismo principio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, sin cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo aquí, amados, porque de repente nosotros decimos, no, si tú le pedís paciencia al Señor, te va a mandar pruebas, hablamos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, lo que Santiago está diciendo, que cuando vengan pruebas, de alguna manera, en la confianza que tenemos en el Señor, tenemos que sacar algún tipo de gozo pensando, no en la prueba, no en que somos masoquistas, sino que en el propósito de Dios. Y preguntarnos qué quiere el Señor, qué quiere porque algunas veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y que nosotros todo lo estamos haciendo bien, pero algunas veces tenemos esa voluntad, pero esa voluntad con que estamos haciendo las cosas es una voluntad equivocada, que no estamos conforme los propósitos de Dios. Algunas veces no estamos conforme la visión del pastor sobre la visión de la iglesia. Entonces tenemos toda la voluntad, pero es una voluntad equívoca. Entonces, la prueba nos dice, ¿puedes regresar al 2? Que nos dice, Pedro nos habla del gozo, pero aquí no nos habla de un gozo simple, podríamos decir, sino nos dice, tened por sumo gozo, dice. O sea que tenemos que estar en lo sumo, en lo alto, no
no perder de vista que tenemos que deleitarnos en esa prueba y buscar la salida en ella. Es bien difícil porque estamos sufriendo, ¿verdad? Estamos sufriendo. Allá Pedro nos aclaró que vamos a ser afligidos, amén, ¿verdad? Y aquí dice que vamos a estar en diversas pruebas, pero quizás, perdón, termina tu idea. Sí, no, y yo creo que nosotros podríamos explicarlo porque algunas veces nosotros hemos estado en grandes pruebas personales, pero nosotros cuando llegamos a la iglesia tenemos que pararnos al frente, compartir la palabra. Nosotros recordamos a aquel que nos sostiene, aquel que es nuestro ayudador y el que nos va a sacar adelante. Y cómo tenemos que actuar al frente con pleno gozo. Amén. Y transmitir esa alegría, porque es fácil venir y enseñar. Es como cuando, recuerdas, si dábamos una clase en la universidad y nosotros tenemos ya un formato de lo que tenemos que dar. Algunas veces muchos de nuestros catedráticos conocían bien todo el contexto, pero ya al ir al campo no lo conocen. Pero el tener la palabra del Señor, el tener esas pruebas, el podernos gozar, nos hace que no solo nos hace que nosotros comprendamos, y como nos decía el proverbio, tener esa sabiduría, ese conocimiento y también ejercitarlo. Amén. Entonces, amados, sabiendo que ese dolor, sabiendo que esa dificultad no lo produce el diablo, ¿verdad? Que aunque a veces Dios utiliza el diablo, pero tiene un propósito divino. Amén. Y tiene propósito divino, es decir, que no es por gusto, tiene un término de tiempo, un lapso de tiempo, ¿verdad? Y si dice si es necesario, quiere decir que hay una circunstancia en mi vida que debe cambiar. Y entonces dice el versículo 3, y esto tenemos que tenerlo en la mente. Por eso es que la primera palabra tiene que ver con conocimiento, pero con un conocimiento recordado. Amén. No solo un conocimiento ahí que lo recibimos y tenerlo vago, sino que traerlo a la mente. Miren lo que dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así Amén. Es. Entonces, viene el problema. Yo me recuerdo que Dios o sea, Dios está conmigo, que Dios está viendo lo que está pasando y que no es indiferente a lo que me está pasando y Él mismo está controlando el propósito. Entonces, y sé que está atacando no solo mi cuerpo o mis problemas o mis finanzas, sino que mi fe. Entonces, amén, al saber eso, yo puedo, en lugar de desesperarme, yo puedo ser una persona paciente en medio de las dificultades. Y allí es donde viene la gracia de todo lo que Dios hace. Y entonces el versículo 4, cuando ya usted ya logró darse cuenta y esperar, no, Dios va a obrar, Dios sé que Dios no me va a desamparar, y usted comienza a ser paciente, entonces dice la Biblia que la paciencia, lo que está probando, lo que está mostrando es que la obra del Señor está siendo completada. Mire lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Cuando ya en medio de la dificultad, mis queridos hermanos, nos podemos controlar, podemos ser pacientes, ya la prueba llegó a su punto culminante, y está sacando ya su producto. Cuando ya no queremos ser nosotros los que vamos a resolver, sino que dejamos que Dios amén, actúe, porque dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Y ahí es donde Él completa la obra. Es como cuando el que está con el oro. Yo sé que el oro y tanto la plata tienen un punto, ¿verdad? Que tienen un lapso de tiempo y un punto en el cual deben ser retiradas todas las costras, ¿verdad? Todo lo que no es... impurezas. Las impurezas que afean el oro. Entonces llega un momento cuando hay que quitarlas. Entonces, claro, si el oro pudiera hablar, gritara, ¿verdad? Pero después quitan el oro, y ya cuando el oro está limpio y ya está con la forma que se le quiera dar, la gente dice, ve la pieza de oro y dice, wow, ¿verdad? Qué pieza más hermosa,
qué pieza más preciosa. Y a eso también hace referencia Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice hechura suya, es obra maestra suya. Entonces, cuando estamos en estos momentos difíciles, tenemos que recordar, tenemos que traer a la mente que el propósito, el tiempo y que Dios tiene control, y entonces vamos a comenzar a tener paciencia, y cuando ya empezamos a tener paciencia es que ya, así como cuando dicen, a ver si los frijoles ya están listos, ya ¿verdad? Están de punto. Ya están de punto, ya está de punto, ¿verdad? Ya hay paciencia en el corazón del que está siendo probado. Amén. Y por eso es que dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte obra alguna. Cosa alguna. Así es. Y por eso es que nosotros, cuando llega la prueba, es que el Señor va a obrar, y por eso nosotros no tenemos que descuidar esa relación con Dios, porque esa relación con Dios es lo que nos va a dar esa comunión, esa intimidad con Él, y que aunque no lo vemos, lo sabemos y vamos a poder gozarnos por fe que Dios nos va a sacar adelante, que nos va a fortalecer, y que lo que está haciendo es puliéndonos, poniéndonos bonitos, fortaleciendo y quitándonos todo aquello que nos afea. Siempre duele, porque algunas veces cuando nos hemos golpeado algo y nos ha salido una costra de algún raspón, ¿qué tienen que hacer cuando vamos a que nos nos puedan curar? Nos tienen que quitar todo eso. Cuando es una quemada, te quitan todo eso. Y la gente dice, no, mira, ya me está sanando porque ya me salió cascarón, pero no sabe que adentro todavía está malo, y hay que arrancar todo eso y limpiarlo. Y fíjense que aprovecho que estamos en Santiago, porque es bien difícil tener paz, ¿verdad? Porque no la encontramos en la carne, tenemos que encontrarla en el Espíritu, a través de la fe, del conocimiento de la palabra y de la confianza que tenemos en Dios. Entonces, cuando usted se encuentra en esos momentos de dificultad, el versículo 5 de Santiago 1 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Así es que Dios no se queda, no es que no le importa, ese está en prueba, ahí déjalo que sufra. No, Dios está atento. A veces sentimos que Dios no nos habla, pero me gustó mucho lo que estaba explicando un pastor, que cuando los alumnos están en examen, el profesor no habla, solo para dar las indicaciones y se queda callado, ¿verdad? Y por más que le quieran preguntar, no, ya estamos en tiempo de examen, ahorita no les voy a contestar. Pero Dios dice, si tiene falta de sabiduría, pídemela. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así es, y allá también en Romanos, vamos a leer, entonces no me adelanto. Romanos 5:3. Mire este texto hermoso también, para que usted, si tiene dudas de las pruebas y de las dificultades, no dude en nuestro amado Salvador. Y que no dude en gozarse y decir, Señor, yo sé que tienes algo grande para mí. El Señor tiene, decimos alguna vez, cosas grandes, maravillosas y ocultas que aún nosotros no conocemos, pero que Él las tiene. Y nos dice así, Romanos. Espérame, quiero alcanzar porque dice, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, por quien tenemos entrada, el versículo 12 los leo, y de ahí vamos a ir al punto de lo que queremos mostrar en Romanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, Pablo está diciendo que estamos en el Señor, que Dios nos bendice, que Dios nos cuida, y entonces nosotros nos gloriamos de tener un Dios como el que tenemos, en el cual están puestas todas nuestras esperanzas. Pero mire lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, amén. Oiga lo que está diciendo, ¿verdad? Porque
de repente estamos en medio de la tribulación, pero dice que la tribulación, o sea, la aflicción que dice Pedro, produce en nosotros paciencia. Pero ¿en qué momento produce paciencia? Cuando nosotros nos recordamos de las promesas de Dios y confiamos en ella. Y uno puede decir, no, yo confío en Dios, yo no sé, Dios no me va a desamparar en esto y sé que Dios me va a ayudar. Entonces empezamos a ser pacientes, y la misma paciencia dice que produce prueba. Perdón, no es que le va a venir más dificultad, no, es que usted se da cuenta que cuando ya puede tener paz en medio de las dificultades, su carácter cristiano ha sido probado. Y no ha sido reprobado, sino que ha sido aprobado. Y entonces usted tiene esperanza. Cuando nosotros enfrentamos una prueba, somos unas personas. Cuando salimos de la prueba sin alejarnos del Señor, nosotros somos diferentes personas. Amén, porque tenemos esa esperanza viva. Yo siempre termino, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Porque es una esperanza que nosotros tenemos, que el Señor va a obrar acá en la tierra y también en el cielo. Amén. Por eso, amados, glorioso. Esa esperanza, dice el Señor, no nos tiene que avergonzar. ¿Por qué? Y lo pongo en su pantalla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que, amados hermanos, nosotros como el oro, nuestra fe como el oro, y dice la Biblia, es probada como el oro, pero la fe es más preciosa que el oro, ¿verdad? Entonces nuestra fe va a ser definitivamente que va a ser probada, y nosotros no tenemos que dudar del carácter de Dios, no tenemos que dudar de la eternidad de sus promesas, sino que por el contrario tenemos que seguir firmes sabiendo que Dios tiene el pleno control. Entonces, volviendo a Pedro, dijimos, lo pongo en su pantalla, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, cuando dice el cual, ahí se refiere al oro, el cual, aunque es perecedero, la fe no es perecedera, sino que es eterna, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, o sea, el oro se prueba con fuego, y entonces aquí comienza a hablar de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Y dice el versículo 8. ¿Ibas a decir algo antes? No, continuemos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, amados, dice que nosotros no hemos visto a Dios. Amén. Yo no he visto a Dios, y la Biblia dice a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero actuamos como que lo hubiéramos visto, confiamos en Él, confiamos en sus promesas. Y entonces dice, a quien amáis sin haberle dicho, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable quiere decir indescriptible, no puedo explicarlo. ¿Por qué te sentís tan gozoso? Yo no sé. ¿Y cómo es que en medio de las pruebas tú te sientes así? ¿Por qué estás tan contento? No lo sé. Yo he aprendido a confiar en el Señor. Que es una alegría grande, hermosa, un gran gozo, y que no se puede ver, y algunas veces las personas no pueden describir cómo es ese gozo, pero es algo interno, es algo que viene de dentro hacia afuera. Amén. Y entonces dice, cuando dice en el versículo aquí, quiero relacionarlo con el 9 para terminar en la parte final. Mire lo que dice, sea hallada, hablando de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que cuando Cristo aparezca, nuestra fe va a ser bendecida. Y entonces en ese momento, cuando nosotros lleguemos hasta allá, nosotros vamos a materializar lo que ya ha sido prometido en nuestra vida. Dice el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. El tener esa plena seguridad que Cristo, el estar alegre porque Cristo viene pronto, el no decir ese es solo un decir de todos los tiempos, sino que ese Dios vivo ha mandado a su Hijo para que nos dé salvación y vida eterna. Ahora alguien dirá, entonces la fe, la salvación es por
por obras nos mantuvimos. No, hermano. Lo que Dios estaba probando es que si nuestra fe era de verdad o no. Amén. ¿Verdad? No es que si realmente nosotros habíamos creído o no. ¿Verdad? Y eso es más para nosotros que para Dios, porque Dios lo sabe todo. Entonces, amados hermanos, Dios ataca la fe. O sea, Dios prueba la fe. Y hay fe de muchas personas que no es una fe correcta, que no solo están entusiasmados en el Señor, pero son de aquellas personas que se van, que regresan, que se van, que regresan, porque la característica de la persona que ha nacido de nuevo es que persevera. Amén. Y la salvación es como la prueba que nuestra fe fue genuina, amén, fue auténtica y que nos mantuvimos perseverando en el camino a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades externas y de cualquier tropiezo que se nos ponga, porque esa fe viene del Señor y Él es el que nos mantuvo perseverando en ella y como muestra nuestra salvación. Sí, la salvación de nuestra o sea que mire, ¿cómo yo puedo probar que alguien es creyente? Porque cree. Amén. ¿Cómo puedo comprobar que esa persona que dice que cree es un cristiano verdadero? Porque persevera, porque amén, nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Amén. Es decir, Dios nos sostiene. La verdadera fe es sostenida por Dios. Por Dios. ¿Se acuerda usted? Vimos en los versículos anteriores que la herencia es para los que son guardados por el poder de Dios. Usted no puede separar los versículos, sino que mi fe como es correcta, mi fe como es real, está guardada por el poder de Dios. Así es que, amados hermanos... Entonces ahí podemos decir, sí, mi fe es genuina, es sí, auténtica, porque hemos sido preservados para con ese hermoso propósito y es algo que nos debe de motivar, pastor. Amén. O sea, no es salvación por obras, no, es que las dificultades sacan a la luz la verdadera fe, la verdadera salvación. Y hay muchas personas, más de lo que mucha gente creería, que dicen ser creyentes y no lo son. Y que allá como la parábola de las semillas, del sembrador, perdón, que se tiró la semilla y cayó en diferentes tipos de tierra y algunos cayeron en el camino, otros en medio de abrojos, de espinos, ¿verdad? Y ya el Señor en la explicación dice que a veces las pruebas o las riquezas o la tentación de este mundo hizo a estas personas con una fe falsa huir, y solo el que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En ese aspecto, la semilla es el evangelio, la fe es la tierra. Así es que, mis queridos hermanos, sé que yo quisiera decirles, no, de aquí en adelante usted solo es prosperidad, y tratar y engañarlo como hacen toda esta gente, ¿verdad? No, por el contrario, yo tengo que decirle, amados, vienen tiempos a veces de dificultad. Si Dios considera que es necesario, va a llegar el momento, pero yo le puedo decir, siga adelante, porque nuestro Dios está con nosotros. Amén. Y no perder ese punto, que la mirada tiene que estar puesta en Jesús a largo plazo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén. Y nosotros tenemos que estar seguros que Dios es fiel, amados. Dios es fiel. No amén. Lo olvide, no lo ponga en duda. Puede usted poner en duda su fe, si su fe es buena o no es buena. Y para salir de duda, cuando vengan las pruebas, siga adelante, amor. Amén. Ahí se va a dar cuenta. Ahí nos damos cuenta que el Señor tiene, si algunas veces ha puesto nuestra mirada en nosotros y tiene un propósito para cada uno. Pero ese final, esa esperanza viva, siempre va a ser un final glorioso para amén. Cada uno de nosotros. Así es, mis queridos hermanos, ese es nuestro amado Salvador. No nos desampara, amén. No nos desampara y nos hace caminar hasta el final. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, pero definitivamente le agradecemos que esté con nosotros. Pero pongámonos ahorita en las manos del Señor en oración.
Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche y por la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que nos permitas, Padre, aprender cada vez más y cuando llegue ese momento, pues mantenernos firmes, Señor. Eres nuestro Rey y nuestro Señor y en ti confiamos. En ti confiamos. Oro por la vida de las personas que pudieron estar conectadas o que se van a conectar después, Señor. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos y que nos ayude a manifestar esa fe que tú has puesto en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano, por haber estado con nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo, hay una oración al final para que usted le pueda entregar su corazoncito al Señor porque Él desea salvarle. Bien, amén. No podemos despedirnos de ustedes sin antes decirles que el Señor les bendiga grandemente y recuerde la esperanza viva. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gloria a Dios.